Tiempo de bendición, como siempre, un privilegio. El acercarnos a la palabra del Señor para ser edificados, para ser bendecidos y sobre todas las cosas, para recibir esa dirección que necesitamos para caminar y hacer su voluntad todos los días. Es inevitable el hecho de saber las condiciones de los tiempos. Por supuesto que proféticamente se habló de ellos. Terremotos, guerras, rumores de guerras, pecados y tantos hechos que cada día se presentan. Pero en eso es precisamente donde los hijos de Dios, los siervos del Señor, los cristianos, debemos de estar firmes y sobre todas las cosas saber que tenemos un propósito. Me goza siempre el hecho de saber que no estamos donde estamos por casualidad. Que Dios ha acontecido y se ha tomado su tiempo para llevarnos, para establecernos en un lugar, sobre todo para reconocer nuestro propósito. No somos una casualidad, también lo comentamos. Todos fuimos concebidos y dados a luz con un propósito. Pero el punto del día de hoy es el hecho de saber que si estamos en medio de tantos procesos y condiciones difíciles, no debemos de perder, como se dice en su momento, la dirección de lo que debemos de hacer. Estamos en tiempos también de muchos distractores. En su momento preguntamos qué es un distractor. Es el que te aparta o el que aparta atención. Es una desviación de la atención. ¿Sabes? Hay tanto, se dice en su momento, hay tanto que hacer. Hay tanto que mover, hay tanto, pero en su momento nos distraemos realmente de cuáles son los propósitos. Me goza cuando la palabra nos dice que no es por obras, no es por lo mucho que hagamos para el Señor, sino por aquello que estemos establecidos, que Él nos envió. Entonces hablamos de este punto el día de hoy, de los distractores, que en su momento se presentan frente a nosotros con el propósito de desviar nuestra atención en lo que realmente debemos de hacer, y muchas de las veces se termina perdiendo el tiempo en algo que sobre todas las cosas no edifica. Mira, la palabra del Señor nos recuerda de Jesús en el libro de Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, donde Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Y me goza siempre esta palabra, porque precisamente como siervos del Señor e hijos de Dios sabemos que su presencia no es ocasional, no es por días o por espacios. Su presencia está sobre nosotros todos los días porque tenemos precisamente un propósito. Entonces, volviendo al punto de los distractores, todo aquello que nos lleva a perder la dirección de lo que debemos de hacer, de quitar la atención en lo que realmente edifica, para llenarnos de actividades, de procesos y más, por supuesto, sin edificación y sin beneficio. La palabra del Señor nos muestra la especialidad también de una de las especialidades del enemigo, que es la distracción. Mira, cuando vamos a la palabra del Señor, directamente me goza porque nos dice exactamente lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Sin embargo, el enemigo, con sus distractores, trata de apartarnos de la verdad para hacernos dudar y para confundirnos, para al final desviarnos del propósito. El caso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Mira, la astucia del enemigo no cambia. La cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. ¿Cuál era la orden del Señor? De todos los árboles puedes comer, pero del árbol del bien del mal y del mal no debes de comer, porque ciertamente si comes de él morirás. El Señor le habla de uno, pero el enemigo, mira, ahora le dice: con que el Señor te ha dicho, no comas nada. Mira su manera de distraernos, ciertamente. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Mira esto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás,
para que no mueras. Lo tenía claro, por supuesto, pero el enemigo no se va a la primera. Mira, con sus artimañas y sus astucias siempre buscará hacernos caer, desobedecer y propiamente caer en rebeldía. Versículo 4, Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira esto. Lo primero dice: no es verdad, Dios miente. Nunca se nos olvide que la palabra del Señor nos dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha dicho y lo hará, así como lo ha establecido. Pero el enemigo, vuelvo a ese punto, planteando la distracción, primero cambiando la versión del mandato. Un árbol, él dice todos los árboles. Y le dice la mujer, si lo dice para que no muramos. Y él le dice: no, no morirán. Ciertamente en su momento, ¿a quién estamos dispuestos a escuchar? ¿Lo que Dios dice? ¿O lo que el enemigo dice a través de? Realmente necesitamos, sobre todo en estos momentos de tanta tensión, situaciones difíciles y demás, realmente estar atentos a la voz de Jehová, el único Dios, para escuchar, guardar y poner por obra su palabra, porque entonces en todo saldremos en victoria. Mira esto. Entonces el punto del enemigo es distraer de una verdad para hacerles desobedecer. Y les dice entonces: no morirás, sino sabe Dios que el día de que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mira qué impresionante. Si sabemos que Dios ha dicho: no lo hagas, no lo veas, ¿por qué hacer caso omiso de esto? Sabemos la consecuencia. La paga del pecado es muerte, dice la palabra: muerte emocional, muerte espiritual y aún muerte física. Entonces, si para comenzar ella entabla una conversación con el diablo que le contradice la orden de Dios, distrayéndola, por supuesto, y al momento que ella dice, entonces dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Sabes? Así literalmente es el pecado. Las tentaciones son planteadas de una manera agradable a los ojos, a la carne. Pero realmente el Espíritu que mora en nosotros, gloria sea el Señor, siempre nos presenta y nos representa el pecado. Y viene esa incomodidad. Lo digo siempre, en su momento. Si el Señor me dice que haga algo y tengo paz en mi corazón, lo hago. Si Él me dice que no haga algo y tengo paz, no lo hago. No voy caso contrario a mis emociones o mis pensamientos o aún mi sabiduría. Mira esto. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mira, el marido no pregunta: ¿de dónde tomaste este fruto? O supo en su momento y le pareció agradable. ¿Realmente el pecado parece agradable? Por supuesto, a la carne, a la carnalidad, a la humanidad diabólica. Todo el pecado le parece agradable, excitante, se dice en su momento, pero es pecado, es desobediencia y es rebeldía a Dios. Entonces, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué impresionante darse cuenta de las consecuencias de la desobediencia. Entonces, debemos de estar, vuelvo a este punto, firmes en la palabra del Señor, en lo que Él dice como Él lo dice para hacerlo. Los distractores están a la orden del día y a través, no solamente del enemigo, a través de tantos espacios, formas, pensamientos, ideas, ideologías, cuyo propósito final es separar al hombre de Dios, al cristiano, al Hijo de Dios, separarlo de Dios, y pagará las consecuencias.
Porque ciertamente no te dice muy bien, pero si pecas las consecuencias son estas. No, no va a pasar nada. Y la excusa en su momento. No, no pasa nada. Todos lo hacen. Otro de los casos. Mira, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué le correspondía hacer como rey? Pues ir a la guerra, ir al momento de la pelea, ir al momento de la guerra, de la batalla. Pero él decide descansar. Mira, la palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo y ciertamente es así. Hay tiempo de descanso, sobre todo el descanso en el Señor, que es un descanso pleno. Pero también es un momento de caminar. Y aún hay momento de pelear la buena batalla. Y estamos en esos tiempos. Entonces el enemigo lo sabe. Y por lo mismo plantea distracciones. Excusas y pretextos al final no sirven de nada. Entonces el rey, que debió de estar en la batalla con los demás reyes, él decide quedarse en Jerusalén y descansar. Mira, que todos lo hagan. Yo ya hice lo mío. A veces los pretextos y excusas. Dios sabe que no me siento bien. Mira, los pretextos y las excusas no sirven para nada. Sin embargo, David decide quedarse, como dice. David se quedó en Jerusalén, versículo 2, segundo del libro de Samuel 11:2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel. Mira, él está en su relax. Mientras los demás pelean las batallas, él está tranquilo, él está descansando. Todo tiene su tiempo, en su momento. Después de las batallas viene el descanso que Dios da, pero basado y respaldado por Él. En este caso, mira, Él decide apartarse. Entonces, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Leam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Mira cómo es el rey. Tiene derecho aún de pecar. El ser ciertamente hijos de Dios o aún autoridad de Dios, que representamos la autoridad de Dios, eso nos da, ahora sí, el permiso para pecar. Él dice: yo soy el rey, yo aquí puedo hacer lo que yo quiera, ya peleé, ya hice, así que ahora puedo darme un resbaloncito, puedo pecar. Mira qué consecuencias terribles están a punto de suceder. De aquellos que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, de aquellos que a lo malo llaman bueno, dice la palabra, y a lo bueno malo, para satisfacer las necesidades carnales. Entonces mira, David no solamente la ve, sino que manda envía por ella y adultera con ella. Lo dice. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Sabemos los resultados. Después de cometer adulterio, comete asesinato, porque envía a matar al esposo de Betsabé. Entonces, ahora las consecuencias. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 9 al 12. ¿Qué pues? Mira lo que le pregunta el siervo a David, al rey. ¿Qué pues? ¿Tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Realmente sabemos las consecuencias del pecado, de desobedecer, de rebelarse en contra de Dios? Créanme que en su momento parece ignorarlo o que no es real. Pero sabes, las consecuencias son tremendas. Y mira, le pregunta el profeta: ¿qué? ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. Nunca se nos olvide
que no hay lugar donde el ser humano se pueda esconder para actuar y hacer cosas malas o pecar. Ni la oscuridad existe delante de Dios. Sus ojos están abiertos de día y de noche, sus oídos. Así que Él ve todo lo que hacemos en cualquier lugar donde estemos. Lo decía en su momento, podemos escondernos de la gente, de las personas, aún de las autoridades humanas. Pero de Dios nadie puede esconderse. Y el mismo David en su momento lo decía, ¿a dónde podré huir de tu presencia? Si voy a lo alto del cielo, allí estás tú, a lo bajo de la tierra, allí estás tú. Aún la oscuridad no existe en ti. Entonces, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mira qué impresionante, nunca se nos olvide que todo lo que hacemos está a la vista y a los oídos de Dios. Y por supuesto, todo lo que se siembra se cosecha. Lo he dicho, estamos en tiempo de cosecha. Entonces, mira esto. A Urías Heteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Vuelvo a estos puntos: adulterio y asesinato. Por lo cual ahora, mira lo que le dice, estamos en el segundo libro de Samuel 12:10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Siempre me confronta realmente. ¿Por qué la actitud de un padre o de una madre de pecar y de hacer lo incorrecto se tiene que pagar como consecuencias, o tienen que pagar las consecuencias los hijos y aún las generaciones? Es impresionante realmente el llamado a los padres en todo tiempo, al papá y mamá, para realmente estar firmes en la presencia del Señor, haciendo lo que es correcto, porque las consecuencias no solamente vienen sobre quien las hizo, desgraciadamente, perdona la expresión, también sobre nuestros hijos y nuestras hijas. Y si realmente les amamos a nuestros hijos e hijas, quisiéramos que pagaran también nuestra desobediencia, rebeldía y oposición a la verdad. Así ha dicho Jehová: aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y se las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Ahora escucha esto, estamos en el segundo libro de Samuel 12:12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Lo que tú creíste, le dice el Señor a David, que se hizo en secreto, la paga y las consecuencias serán vistas en público. Así que tu pecado será público y las consecuencias serán evidentes, todos lo verán. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces, la paga de las consecuencias del pecado, de la desobediencia en secreto, es en público. Y muchos serán testigos de las consecuencias del pecado. Ahora bien, otro que en su momento también fue probado a través de las distracciones. Daniel capítulo 6, versículo 4 en adelante. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Mira esto. ¿Realmente le somos fieles a Dios? Buena pregunta. ¿Realmente le somos fieles a Dios? ¿Vivimos cada día procurando hacer su voluntad, ser guiados por su palabra, poniendo por obra los mandamientos y los estatutos que Él ha establecido? Porque mira lo que dice Daniel: porque Él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en Él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación
con la ley de su Dios? Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Mira qué impresionante. También el clamar por la atención a aquellos que representan la autoridad, de quienes se rodean, de los consejeros. ¿Realmente le están aconsejando lo que es correcto? ¿O lo que piensan o lo que creen? Sobre todo, ¿sobre qué intereses? En este caso, ¿cuáles son los intereses de los sátrapas y más? Mira, levantarse en contra de Daniel no era algo bueno para el rey, para aquel que gobernaba, como suele suceder. ¿Cuáles son los intereses en la actualidad de quienes están alrededor, de quienes gobiernan? Para comenzar, la codicia, la avaricia, y hablemos de lujuria, pecados y más. Por eso clamamos realmente cada día porque Dios les dé sabiduría a todos aquellos que estamos en autoridad, llámese papá, llámese pastor, llámese maestro, llámese autoridad. Clamamos realmente para que Dios nos dé la sabiduría para escuchar lo que es correcto y hacerlo y ponerlo por obra. Porque ¿con quién se pretende quedar bien en su momento? Decía hace ya varios años, aquellos que iban a la autoridad o que iban a representar a la autoridad de nuestra ciudad, realmente pídanle a Dios que ponga a su alrededor aquellos que realmente les respalden y les guíen a hacer lo que es correcto, porque de todo se dará cuenta. Entonces, vuelvo a este punto. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Necesitamos realmente como autoridad la sabiduría de Dios antes de tomar una decisión. Y sobre todas las cosas antes de firmar una decisión. Porque nuestra firma lleva el respaldo sobre lo que se va a hacer y si es incorrecto y si es pecado. Entonces mira esto. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ahí tenía Daniel un buen pretexto para descansar también, de orar todos los días. Estamos en una prohibición. ¿A quién realmente obedecemos? ¿A quién realmente nos sujetamos realmente para obedecer? ¿A Dios o al hombre? Y vuelvo a ese punto. Él tenía el pretexto para descansar y tomar su tiempo para descansar. No, Dios sabe que hay un edicto del rey que me prohíbe estar en su presencia y orar. ¿Sabes? Nada justifica. Realmente no hay justificación para la desobediencia y la rebeldía. Y mira cuál es la actitud de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Busca primero, dice la palabra, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Entonces, ¿qué hace Daniel? Obedece un edicto que busca apartarlo de cumplir con la voluntad de Dios, de tener esa comunión con Dios. Porque realmente no se está revelando. Porque recordemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Las órdenes establecidas, mandatos,
y estatutos dados por Dios son mayores que todos los que existan en la tierra, porque son para bien sobre todas las cosas. Ahora mira esto. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Versículo 16 en adelante, recordemos que Daniel fue echado en el foso de los leones. Y mira lo que pasa realmente. Daniel, capítulo 6, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Aleluya. Jehová no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha dicho y hará. No te dejaré ni te desampararé, dice tu palabra. Dice su palabra. Entonces, mira lo que le dice el rey: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterara. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. De instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Hay algo imposible para Dios? Oh, gloria al Señor por aquellos que son un testimonio de obediencia a Dios y de sujeción a Dios, y que en todo tiempo hacen su voluntad. Porque mira la preocupación del rey. El Dios tuyo, a quien continuamente tú sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Mira qué maravilloso es realmente el confiar en Dios. Y saber que, como el siervo lo decía, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos temor alguno, porque Él está con nosotros. Su vara y su cayado nos infunde confianza. Prepara la mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosando. Entonces, ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Vuelvo nuevamente a la controversia de los hijos, de la esposa, que en su momento pagan las consecuencias de la desobediencia del esposo. O en el otro caso, el esposo paga las consecuencias de la desobediencia y rebelión de la esposa y los hijos. Y mira lo que dice: fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Clamamos en verdad que Dios tenga misericordia por aquellos que persisten en el pecado, en la desobediencia, porque las consecuencias son terribles. ¿Cuántos en su momento ya no existen, ya no están? Porque se rebelaron a la orden de Dios de apartarse del pecado, de los vicios, de los desórdenes. ¿Sabes? Nuestro paso por esta tierra es corto realmente. Nadie sabe el momento de nuestra partida o que Cristo venga. Entonces mira esto, qué tremendo. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz les sea multiplicada.
de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, perdurará hasta el fin. Mira qué precioso es. Y damos gloria, Señor, también por los siervos y siervas del Señor que han salido del foso de los leones, que han salido de los conflictos y han salido porque confiaron en el que todo lo puede. No confiaron en el hombre, ciertamente, porque el hombre se equivoca y peca, sino confiaron en Dios. Y aún en los momentos tan difíciles donde fueron tentados a apartarse de lo que es correcto, se mantuvieron firmes. Son ahora testimonio de la obediencia a Dios, de la fe en Dios. Y por supuesto, el Señor se glorifica a través de sus testimonios. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, viene un pasaje también impresionante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó a él y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Mira al enemigo como siempre, con sus tentaciones. Pero la idea propiamente es llamar a la desobediencia y a la rebeldía. Sabe que tiene 40 días en el desierto, 40 días y 40 noches. Estuvo en el desierto y como consecuencia, caso real, tuvo hambre. Y es allí donde el enemigo, mira, el enemigo sabe nuestras debilidades. ¿Las sabemos nosotros? Porque siempre es allí donde va a atacar, en las debilidades. Dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Pablo también lo decía: todo lo puedo en Cristo. Cuando soy débil, soy fuerte. Entonces lo primero es llevarle a las necesidades físicas. El tentador se le acercó y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, el alimento físico es necesario, pero no más que el alimento espiritual. Nos alimentamos todos los días, ¿verdad? Mínimo 3 veces, hasta 5 más. Nos alimentamos a sí mismos de la palabra. Oramos cada día, leímos su palabra, escuchamos palabra de Dios. Y sobre todas las cosas procuramos ser de bendición poniendo la palabra por obra. Porque en su momento diría: bueno, pues vamos a ordenarle a esta piedra que se convierta en pan. El Padre sabe. No, mira, no hay excusa para desobedecer. No hay excusa. Si Dios lo ha establecido, hay de aquel que trate de desobedecer o que confronte la palabra. Lo primero entonces, la necesidad física. La mayor necesidad del Hijo de Dios, del cristiano, es la necesidad espiritual. Por lo mismo, cada día, al momento de abrir sus ojos, ora y le da gracias al Señor por un nuevo día, por una nueva oportunidad. Y busca cada día ser de bendición, más que pensar en qué va a comer. Es el hecho de pensar a quién va a bendecir y aprovechar cada espacio. Créeme, me goza siempre del hecho de saber que no hay casualidades. Cuando vamos hacia un lado y Dios nos envía hacia el otro lado, es porque allí hay una necesidad. Me pasa todo el tiempo y le doy gloria al Señor por eso. Hoy en la mañana tenía otros pensamientos por hacer cosas por hacer. Y Dios me lleva para otro lado y hay una necesidad allí. Escuchar, en verdad, la petición de respaldo por una necesidad y tener el privilegio de orar declarando su palabra, sabiendo que Dios cumplirá. Es más importante, vuelvo al punto, la necesidad del alimento espiritual que del alimento físico. Lo digo
Sencillamente más vale realmente para un cristiano llenar su corazón que su estómago. ¿O es más importante llenar su corazón que su estómago? Seguimos, Mateo 4, del versículo 4. Pero él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, de modo que no tropiece tu pie con piedra. Mira esto. Realmente nadie está obligado a confrontarse con el diablo. Y sobre todas las cosas, a demostrarle que uno es hijo de Dios. Porque siempre viene con sus distracciones, sobre todo las tentaciones. Y mira lo que le dice: lánzate, suicídate. Que Dios no dejará que eso pase, porque escrito está. Mira, el suicidio es una decisión personal. Los accidentes a veces vienen con procesos o como parte de un proceso de bendición. No así el suicidio. Es una decisión personal movida por el diablo. Y entonces, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, de modo que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo: además escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Mira, no necesitamos probarle al mundo, menos al diablo, que creemos en Dios, que confiamos en su palabra. No necesitamos hacerlo, ¿sabes? Todo viene como consecuencia. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Si Dios dice, voy a probar si es cierto. Mira esto. Versículo 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Todas las riquezas del mundo, muchas de las veces basados en desórdenes, en rebelión en contra de la verdad, en oposición a la verdad de Dios. ¿Qué va a tener? Mira esto: riquezas, desórdenes en cuanto al tema de la sexualidad, posiciones, puestos, donde fuera victoriado, alabado. Mira todo lo que te espera. Si tan solo me adoras. ¿Sabes por qué? Porque a Él le pertenecen los desórdenes, la codicia, la avaricia, la lujuria, las extorsiones. Mira esto. Entonces, ¿qué realmente puede darnos el mundo que valga más que la presencia de Dios? Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces, quienes viven en esos procesos, vuelvo a la codicia, la avaricia, la corrupción, la codicia, los pecados, la desobediencia, la rebeldía. ¿Realmente ante quién se postran? ¿A quién están adorando? Quienes practican nuevamente el pecado, los vicios, los desórdenes, la lujuria, la codicia, la avaricia, el odio, el resentimiento y la amargura. ¿Realmente ante quién se postran? ¿A quién adoran? Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, he aquí los ángeles vinieron y le servían. Muy bien, decía alguien en su momento, sí, pero nadie está pasando lo que yo estoy pasando. Pruebas tan difíciles en las que casi soy obligado a pecar. Pero sabes, la decisión es personal. No importa lo que venga. ¿Sabe qué dice Jesús? ¿Qué dijo Jesús? No teman, yo he vencido. ¿Qué no pasó él o que pasemos nosotros? ¿Qué no pasó él que pasemos nosotros? ¿Sabes? Las distracciones están a la orden del día.
su propósito, apartarnos de la verdad de Dios, hacernos caer en desobediencia. Mira otro de los casos, Hechos 16, del versículo 22 en adelante. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Los siervos del Señor, haciendo la voluntad del Señor, proclamando su palabra, son atacados, como dice, son azotados, y luego de azotarles, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Por qué están allí? Por hacer lo correcto. ¿Por qué lo permitió Dios? Porque Él siempre se glorificará, y no a cualquiera, así me goza el pensamiento. No a cualquiera Dios le permite pasar pruebas tan difíciles. Digo en su momento, cualquiera en su momento. Hay quienes, porque una uña se les rompe y ya están graves. Hay quienes hemos pasado y pasaremos procesos tan difíciles, pero no nos damos por vencidos, porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, después de haberlos azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandó al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Quejarse, protestar. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué nosotros? ¿Qué hacía Pablo y Silas? Mira, en este momento oraban. Mira qué impresionante es escuchar el agradecimiento a Dios en los momentos difíciles. Gracias, Señor, por este proceso. Gracias, Señor, por esta enfermedad, porque tiene un propósito de glorificarte. ¿Lo entendemos así? Y mira esto. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos le oían. Entonces, más que quejarse y protestar, o aún pelearse con Dios, ellos oraban y cantaban himnos al Señor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mira, cuando el siervo del Señor es probado, es llevado a los extremos, es que el Padre se quiere glorificar y se va a glorificar a través del testimonio de fidelidad y de mansedumbre. Y lo vemos de esta manera. Otro de los casos, Marta. Lucas capítulo 10, versículo 39 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué hacía Marta? Afanada con todos los quehaceres, desaprovechando la oportunidad de estar cerca del Hijo de Dios y escuchar. Mira cuántas veces somos aún enfermados por someternos a tantas actividades, a querer hacer tanto para Dios. Realmente, y no se nos lo dice en su momento, todo esto te ha pedido que hagas, porque no es por obras, para que te gloríes. Entonces, Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Me impresiona recordar ese testimonio del siervo del Señor que le dice
a una que parte de su ministerio. Mira, deja de venir 3 meses a la iglesia. Porque tenía tanto que hacer en la iglesia. Estaba en todos los puestos, haciendo todas las cosas. Y su esposo no llegaba a la iglesia y sus hijos estaban perdidos. Y le dice, no venga 3 meses y dedícate a tu casa. Cuando comienza ella realmente a dedicarse a su casa, hasta aún el esposo se asombra. Y sus hijos que la ven allí, atendiéndoles, porque sabe, lo digo siempre, lo primero que Dios demandará de cada varón, siervo o sierva del Señor, es su familia, su hogar, su matrimonio, su casa. Pasados los 3 meses, viendo el cambio de la esposa, el esposo decide ir y recibir a Jesús como Señor y Salvador, y los hijos también deciden ir realmente a la iglesia. Porque se dieron cuenta que no es tanto lo que se sirve en su momento, tantas actividades. Porque ¿sabes por qué hacemos lo que hacemos los cristianos? Para aprender cada día a servirle al prójimo y ser un testimonio del amor de Dios hacia el prójimo, para comenzar hacia la familia. ¿De qué sirve, dice la palabra, que ganemos todo el mundo y que perdamos, lo digo, nuestra casa, nuestra familia? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Escucha esto. Necesitamos entonces tomarnos un tiempo para escuchar la palabra del Señor, para meditar en ella, para ser edificados, para ser fortalecidos e instruidos sobre lo que debemos hacer, para ir, como dice la palabra, y hacer discípulos, abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, orar por los enfermos, echar fuera demonios. Para eso nos preparamos cada día, para eso somos edificados, no en las tantas actividades o en las muchas obras, sino en la preparación cada día para ser testimonio de la gloria del Señor. Ahora mira lo que nos dice la palabra, Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que ha decidido seguir a Cristo, hacer la voluntad del Padre, hacer y estar en su presencia todo el tiempo, que fue su decisión, pero de repente se suelta, se resbala, cae o se tira, no es apto realmente para conocer sus propósitos. Lo digo siempre, la necesidad es mucha, dice la palabra, y los obreros son pocos. ¿Cuánto necesita realmente el Señor que los obreros nos levantemos y vayamos a hacer su voluntad? Porque allá afuera hay tanta necesidad. Yo decía de esta mañana con esta persona que me contaba del problema y de la enfermedad que está padeciendo, que estaba en el nombre de Jesús, que estaba padeciendo, exhortándole a creerle a Dios con todo su corazón, su alma y su mente, a esperar en Él, porque le digo, sobre un diagnóstico médico siempre está la voluntad de Dios. Entonces, Mateo 26, 41, velen y oren para que no entren en tentación. Entonces, cada vez que se presenta una distracción, una tentación, oremos. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ciertamente, antes, lo digo siempre, antes de tomar cualquier decisión, ¿es tu voluntad, Señor? Cuando se presenta una gran oportunidad o una gran oferta, de lo que sea, antes ir y pedir la dirección del Señor, ¿es tu voluntad, Señor? Porque sabemos que entonces no habrá pérdida. Mira esto. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hablamos entonces el día de hoy de realmente estar firmes y en la brecha. Firmes en nuestros pensamientos, en nuestra fe, en nuestras creencias. Y estar dispuestos a ser de bendición en todo momento y en todo lugar. Ahora bien, mira su promesa. La promesa de nuestro Padre, Marcos 16, 17 y 18.
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuánto se necesita en este tiempo? Créeme, que ahí donde estamos realmente, en el trabajo, en el negocio, en la empresa, en la calle, en cualquier lugar, echemos fuera demonios. Mira, la violencia impresionante, los desórdenes emocionales, espirituales, sexuales. Echar fuera demonios donde vayamos. Entonces su promesa, Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuánta necesidad realmente hay allá afuera? ¿Cuánto se necesita de los hijos e hijas de Dios que creemos en Jesús, que creemos en el nombre de Jesús, que en su nombre son echados fuera demonios, son sanados los enfermos, dando vista a los ciegos y más? Lucas 10, 19. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Mira esto. Tenemos la autoridad. El Señor nos ha dado la autoridad para aplastar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El poder que Dios nos ha dado es ilimitado. Recuerdo ese momento cuando el siervo le dice a Jesús: no es necesario que llegues a mi casa, solo di la palabra. Mira, la oración eficaz del justo tiene poder ilimitado. Oramos, intercedemos por las personas, por las familias, por las ciudades, por las naciones, y Dios nos escucha. Entonces, mira que te he puesto, Jeremías 1:10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Mira, Habacuc: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. En mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Señor, aquí estaré intercediendo, fortaleciéndome en tu palabra. Zacarías 9:8. Entonces dice: acamparé alrededor de mi casa, aleluya, como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Entonces, para comenzar, el cubrir nuestro matrimonio, el rodear nuestra casa, nuestra familia, nuestra descendencia, creyendo el poder de Dios que lo guarda y el enemigo no le toca, que nuestras generaciones son benditas hasta por mí. Entonces, estaré preparado, dice Zacarías, para comenzar haciendo un círculo alrededor de mi matrimonio, alrededor de mi familia, alrededor de mi casa. Ahora bien, la exhortación realmente, escucha, Salmos 41, 1 y 2. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Dichoso el intercesor, el que cada día aprovecha la oportunidad para orar por los necesitados, por los enfermos, por las familias, por los matrimonios, por las autoridades. Dichoso, dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Ahora, Nehemías 1:6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, el clamor que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí,
yo y la casa de mi padre hemos pecado. Sabemos los pecados, la manifestación de pecado, de desobediencia y de rebelión en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, en nuestra nación. Y cada día oramos para que el Señor nos perdone, confesamos los pecados de nuestras ciudades y de nuestras naciones. Y como consecuencia, Romanos 8, 35 al 39, mira lo que nos dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si hacemos lo correcto cada día, si buscamos primeramente su reino y su justicia, si buscamos ser de bendición para hacer su voluntad, ¿quién nos puede separar de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada, como está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Termino con Deuteronomio 33, 29. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tu pueblo, salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y hollarás sobre sus alturas. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Reprendemos, Señor, y nos soltamos de toda distracción. Rompemos toda cadena, toda atadura hacia el pecado, las tradiciones, las costumbres, Señor, los vicios, los enredos. Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley, dice tu palabra. Así que hoy nos disponemos a ponernos en la brecha para interceder y clamar cada día por tu misericordia sobre nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra descendencia, nuestra ciudad, nuestra nación y toda la tierra, sabiendo que tú nos escuchas y en su momento veremos tu gloria. Todo te lo pedimos y agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones.